Buenas a todas y a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Ya saben que esta semana tenemos nuestro vídeo particular. Eh, Espero que ya a las alturas que vean este vídeo, todavía no, pero entiendo que falta un día, eh, hayan entregado todas y todos los parciales que estuvimos hablando. La verdad es que les tengo que felicitar, dar la enhorabuena. Fueron muy buenos parciales la semana pasada, los que presentaron todas y todos ustedes. Espero que hayan podido profundizar las correcciones, los cambios que se han venido adelantando, que se vinieron haciendo y planteando durante la sesión. No he recibido ningún comentario, ninguna duda, entonces entiendo que a todas y a todos les quedó muy claro. En fin, eso por un lado y nada, felicitarles porque bueno, son muy interesantes planteamientos los que han ido desarrollando y estoy realmente deseoso de poder leerlos. Esta semana tenemos planteado, porque vamos un poquito atrasados en el temario, el acuerdo que tiene que ver con este inicio de reflexión ya más desde el escenario mediático, no tanto desde la categoría política o la conceptualización. En este caso, el bloque dedicado a posverdad y fake news, iniciado en esta primera parte por las consideraciones clásicas que nos servirán para entender mejor cómo es que históricamente se constituye la información como un elemento noticioso, como un elemento, digamos, de interés público. Es decir, cuándo la información se transforma en noticia y por qué. En ese sentido, también intentaremos ahondar un poco sobre las explicaciones tradicionales, históricas, por las cuales la información noticiosa llegaba a lograr, en ciertos escenarios, persuadir también a la opinión pública e introducirse como un elemento verdaderamente importante en la relación entre esfera política y ciudadanía, en lo que bueno, podemos conocer o podemos denominar como esfera mediática. Un poco esa relación de la que yo les introducía hace unas semanas sobre el tema de los bloques de acción, hoy pues profundizaremos un poquito más también en ello, para, digamos, comprender cuáles son las dinámicas actuales de posverdad y de desinformación. Será entonces relevante comprender cómo se ha venido construyendo la información como valor noticioso y a partir de ahí comprendiendo también las transformaciones que hemos sufrido durante los últimos años, ver cuáles han sido las principales causas que han producido un escenario propicio para estrategias que no dejan de ser en algún sentido estrategias de comunicación política, proponer y promover, como estábamos diciendo, escenarios que favorezcan la posverdad y los procesos de desinformación. Entonces, hoy trabajaremos sobre esta primera parte, la próxima semana en nuestra sesión sincrónica, antes de introducir las primeras metodologías de trabajo, trabajaremos también con esta segunda parte, que es mucho más claro, más evidente para todos nosotros, porque efectivamente es más actual, está al orden del día. Ahora, no quiere decir que los procesos de posverdad o de desinformación sean procesos eh, eminentemente actuales, son procesos que han venido acompañando el ejercicio del espacio público, de la deliberación pública y de los intentos de persuasión de la opinión pública por parte de las élites, sea cuales sea, en este caso que queramos pensarlas. Precisamente en la primera sesión hablábamos cuando el propio Maquiavelo, en pleno Renacimiento, plantea la necesidad de interponer la virtud ante la fama y cómo muchos de los líderes políticos acuden al engaño para intentar persuadir a la opinión pública a su favor, es decir, orientar o reorientar en su favor el clima de opinión. Podríamos retrotraernos mucho antes, ya los romanos, Cicerón tiene también algunos textos orientados a este tema de la posverdad y también de la desinformación, siendo esa la gran diferencia que estamos viendo en otras ocasiones. Posverdad son
formas de información que no necesariamente han de ser falsas, pero sí que deben estar orientadas en gran medida por la movilización de emociones frente a la movilización de razones. La desinformación efectivamente acompaña ese proceso junto con información falsa o información, eh, digamos que un poco certera, es decir, orientada de tal manera que nos lleve a unas conclusiones erróneas. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre ambas estrategias, como decimos, cuáles son los orígenes de esta situación actual, es un poco lo que tendremos que rastrear hoy en este pequeño y breve vídeo. Para entender los procesos actuales de desinformación y de posverdad, tendremos antes que entender cómo es que se constituye esa información que se convierte en información de interés público. Podríamos traducirlo en este caso en noticia, ¿sí? Cómo se transforma en noticia. Para ello tendremos que acudir a, en este caso, la más clásica de las teorías de representación de la información noticiosa, que sería aquella que nos determina la construcción de la agenda mediática, la agenda de los medios. Un poco orientada también por la teoría de la agenda pública o la teoría de la agenda política, McCombs y Shaw en los años 70, en este caso específicamente el año 72, proponen la teoría del agenda setting, que seguramente en historia de la comunicación de masas o en teoría de la comunicación, en alguna de estas asignaturas del ciclo básico, todas y todos ustedes ya han reconocido. Lo que nos dicen McCombs y Shaw en esta propuesta es que los medios de comunicación a la hora de dar cobertura, precisamente por una limitación espacial y temporal también, es decir, cuestiones de actualidad, deben decidir y priorizar unos temas, una serie de informaciones sobre otras. Esto nos orienta en dos sentidos, en la posibilidad, en la capacidad de selectividad de los medios, es decir, cuánto poder tienen los medios de comunicación para seleccionar qué información se convierte en noticia y qué información no. Y si lo preguntamos desde el punto de vista de las consecuencias, cuáles serían los efectos de su decisión. Algo que también tenemos conocimiento teórico y, digamos, posibilidad o propuesta teórico-metodológica a través de la teoría del framing o de los marcos de interpretación. Pero hoy nos vamos a quedar en esta primera parte. Lo que históricamente ocurría, y tal y como nos explicaba McCombs y Shaw, algo que quizá parece muy evidente hoy, pero que obviamente hace 50 años no lo era tanto, es que esta selectividad la hacen los agentes mediáticos conocidos como gatekeepers o guardianes de la información, cuya tarea es seleccionar, codificar y formar los mensajes en términos noticiosos para poder distribuirlos entre los diferentes medios de masas. Estos gatekeepers históricamente fueron, obviamente, editores o editores jefes que tenían una trayectoria ya reconocida dentro de la profesión mediática y que contaban precisamente por ello con argumentos de tipo deontológico, es decir, conocían la profesión, sabían cuáles eran las orientaciones que convertían, vamos, desde el punto de vista profesional, información en noticia y conocían obviamente de manera sobrada los códigos por los cuales debían producir o generar ese proceso. Entonces, digamos que estos gatekeepers contaban con una alta legitimidad dentro de la sociología de la profesión, es decir, dentro de sus propios entornos laborales, pero también en conjunción con la ciudadanía, con la propia opinión pública. Esos grandes editores, directores de los periódicos, en el caso latinoamericano, familias, ¿verdad?, que estaban orientadas al ejercicio del periodismo, eran aquellos que precisamente tenían ese capital simbólico y ese capital cultural que permitían o que, digamos, generaban el consenso entre las sociedades en la medida en que eran reconocidos como los más válidos precisamente para hacer este ejercicio.
haciendo un spoiler de la próxima sesión, piensen ahora que este papel de selección lo deciden o lo toman los algoritmos de los metabuscadores, sea en las redes sociales o sea en los propios metabuscadores, estilo Facebook, perdón, Google o cualquiera que ustedes utilicen. Entonces, eso pues, puede generar una serie de consecuencias. De hecho, perdón, esa será una de las preguntas que les quede en el foro porque me interesa mucho conocer su opinión sobre ese tema precisamente. Orientándolo un poquito más en profundidad, cuando precisamente le hacíamos a estos gatekeepers la pregunta, bueno, ¿pero cuáles son precisamente las categorías, los valores a través de los cuales ustedes, con toda su experiencia, deciden qué es noticia o qué no es noticia? eh, lo que la teoría sobre la noticiabilidad nos dice es que existen una serie de valores noticiosos. Perdón, estos gajes del directo, ¿verdad? Los valores noticiosos son precisamente aquellos valores con los que debe contar una información para ser noticiosos, para ser noticiables más bien, para ser convertidos en noticia. Uno de ellos, y quizá el más famoso de todos, porque siempre sale en todas las películas sobre periodistas, es el valor de la objetividad. Una información, si es objetiva, digamos, será mucho menos susceptible de ser tendenciosa. Como ya hemos visto en clases anteriores, en términos de sistemas mediáticos y de cuáles son los intereses que engloban precisamente los medios de comunicación y el desarrollo de los sistemas de medios en conjunción con los sistemas políticos de los diferentes países, la objetividad normalmente suele ser una cortina de humo, ¿verdad?, que es presentada como un valor noticioso, pero que encierra una serie de intereses propios y subjetivos de aquellos que controlan la toma de decisiones en los medios de comunicación. No obstante, dentro del ejercicio profesional de los diferentes periodistas y de los diferentes profesionales de la información que hacen parte de los medios de comunicación, habrá un código deontológico que se confrontará muchas veces con los propios intereses de los dueños de los medios. En ese sentido, el valor de la objetividad cobrará una importancia capital, especialmente en entornos o en sistemas mediáticos desregulados. Es decir, es más importante la salvaguarda del valor como la objetividad en sistemas mediáticos como el nuestro, en el que no hay una regulación sobre la diversidad o el pluralismo, o sobre la injerencia de las figuras políticas en medios de comunicación, o sobre la injerencia de sistemas financieros en medios de comunicación, etcétera, etcétera, que en entornos como los del norte de Europa, que estamos hablando, países nórdicos, donde existe una regulación ya con una tradición y una trayectoria histórica ampliamente reconocida y reconocible, y donde la opinión pública además le da mucha importancia a estos valores. Los propios medios tenderán a la propia autorregulación ante tantos límites en ese sentido. En nuestros entornos todo lo contrario. Tendremos que apelar a aquellos que trabajan dentro de sus estructuras. Otro de los valores noticiosos tradicionales es el valor de la novedad. De hecho, muy en conjunción con el siguiente valor, el de la actualidad, pero no por ello iguales, ¿sí? No los confundamos. Algo puede ser novedoso y no ser actual, algo puede ser muy actual y sin embargo no ser novedoso. Piensen, por ejemplo, en la información sobre la guerra en Afganistán, o mejor dicho, la ocupación de Kabul por parte de los talibanes, o la entrada de los talibanes en Kabul, o la toma del poder político efectivo por parte de los talibanes en Afganistán. Tanto que estábamos discutiéndolo, y en gran medida interés para ustedes, precisamente de muchos de sus grupos. Esa información podríamos obviamente tratarla como actual, pero no necesariamente como novedosa. Es decir, que los talibanes estén en condiciones de ejercicio del poder político en Afganistán no es nada nuevo. ¿Sí? Como venimos o como hablamos el otro día, es algo que se remonta a prácticamente ya 4 décadas
digamos, de la primera intentona por parte de estos grupos de mujahidines. Esa es la gran diferencia, algo que puede ser antiguo o puede haber sido históricamente un problema. Piensen, por ejemplo, el conflicto armado en Colombia, la desaparición de líderes sociales, la muerte digamos, de población civil en ciertos entornos rurales de Colombia, en ciertos departamentos. Desgraciadamente no es nada nuevo, pero no deja de ser actual. ¿Sí? Podríamos dar muchos ejemplos de ello. Otro valor noticioso importante es la consonancia, la relevancia y la proximidad local e ideológica. Es decir, que un tema tenga mayor proximidad local o mayor proximidad ideológica a los propios valores compartidos por parte de los medios de comunicación o los trabajadores que hacen parte de los medios, normalmente va a ser un valor a tener en cuenta, que sea relevante, no quiere decir que sea actual o novedoso, sino que sea relevante para la opinión pública, o que sea consonante con los intereses mismos de la opinión pública, ¿sí? Que confluya con esos intereses o con el propio clima de opinión. Otro valor interesante en este caso es el valor de la desviación o de la negatividad. Esta es la máxima histórica de bad news is good news. ¿Sí? Cuando trabajamos cuestiones que tienen que ver con catástrofes naturales, información sobre crónica roja, crónica negra, asesinatos, investigaciones que no han sido esclarecidas, sobre secuestros, de, no sé, información que tiene que ver con niños, por ejemplo, y con delitos cometidos contra niños. Son valores, delitos en general, ¿no? Valores negativos, ¿verdad? Y por ello, digamos que de manera que nos alegra mucho, se desvían de la propia norma. Lo normal, en general, en la cotidianidad de nuestro día a día, es que nos pasen cosas buenas, o al menos neutrales, pero no cosas malas. Cuando ocurren cosas malas, resulta que tienen un punto de originalidad, un punto de novedad. Entonces, eso confluye muy bien con otra serie de valores noticiosos. Y la desviación, de nuevo, nos habla de típico reportaje más naif que nos habla de una ballena que apareció en las costas de, no sé, de Nuquí, que se varó y que los... obviamente estoy haciendo ficción, ¿no? Los lugareños de allá la ayudaron a salir y a volver al alta mar, ¿no? Típica noticia de, ya está, no me la invento, aparece un oso de anteojos en las calles de Chapinero, ¿sí? Entonces hacen todo un reportaje de los señores que vieron al oso, de cómo era el oso, de si se le había visto antes o no, de cuántos osos de anteojos han aparecido en Bogotá en la última década, de cuáles pueden ser las posibles razones por las que el oso baja a la ciudad. Y entonces entrevistan a expertos sobre plantígrados y entrevistan a los vecinos de la zona para saber si se sienten seguros o no con la presencia de los osos, y hablan con asociaciones de animalistas que dicen dejan al oso en paz, el oso debe vivir donde quiera, y entrevistan a políticos para ver si va a haber una nueva regulación sobre la aparición de osos en la ciudad. En fin, empiezan a salir un montón de informaciones que tienen que ver con este valor de la desviación. Es algo que no ocurre todos los días. Se desvía de lo cotidiano, se desvía de los valores normativos de la vida social. Y por último, un último valor que muchas veces no le damos tanta importancia, pero que tiene mucha relevancia, que es el valor narrativo de la noticia. Y de nuevo, spoiler de la próxima clase, el valor narrativo será una de los grandes exponentes en la construcción de valores noticiosos en los procesos de digitalización. En vez de decirles por qué, les voy a dejar a ustedes que lo piensen y, bueno, si en algún caso pues, lo quieren contestar en el foro también será maravilloso. Valor narrativo se refiere a la forma en la que está narrada la información. Es decir, no es lo mismo una crónica que un reportaje, que una entrevista,
que una nota de prensa, ¿sí? O que una noticia literaria o literalizada. Entonces, el valor narrativo, que es además un valor muy latinoamericano, y Colombia es epítome del periodismo narrativo, del periodismo de crónica, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en el propio Fredo Molano, en fin, en los grandes periodistas, los grandes nombres del periodismo en Colombia, o muchos de ellos, cómo están asociados precisamente a este periodismo narrativo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la forma en la que se cuenta esa información y cómo eso puede construir o constituirse un valor noticioso. ¿Cómo digamos, una vez decidida que la información se convierte en noticia, o una vez hecha esa criba, esa selección de qué informaciones van a ser noticia y cuáles otras no, tenemos que ver cómo podemos presentar esas noticias para que además influyan en la propia construcción de agenda. Es decir, que tengan una relevancia tanto en la opinión pública como en la esfera política. Y lo hacemos además, o bueno, digamos, la teoría del agenda setting lo planteo a través de manera pionera de estos autores que ven acá, de Gary Kinder en el año 85, a través de 3 hipótesis diferentes. La primera de ellas, la hipótesis de la contraargumentación, nos dice que de manera utópica los lectores, los públicos de los medios de comunicación lo que deberían hacer o lo que se les supone que hacen es consumir una información, consumir una noticia, contrastarla con otras versiones de la misma información, otras noticias que versan sobre la misma temática y en su foro interno generar un debate que le haga tomar posición precisamente frente a esa noticia. Entonces, valorar unas cosas sobre otras, digamos, tomar en cuenta más unas perspectivas que otras y en esa medida construir una posición propia dentro del propio clima de opinión sobre esa noticia. Lo que ocurre, y lo que nos dice Miguel Kinder, es que eso no ocurre normalmente, ya sea por falta de alfabetización mediática, por falta de condiciones de accesibilidad, por falta de condiciones infraestructurales, por falta de tiempo de los propios consumidores, o por falta misma de interés de los propios consumidores, la realidad contradice a la explicación habermasiana de la esfera pública. Entonces lo que ocurrirá es que normalmente los consumidores, en este caso la opinión pública, a la hora de consumir noticias o de creerse una información sobre otra o de ser influenciado por una información más que por otra, acudirá a otras condiciones de tipo más contextual que hacen parte también de la información. Entonces entran en juego estas otras dos hipótesis, la hipótesis de la credibilidad, por lo cual nos dicen que ante estas situaciones en las que la opinión pública no va a sentirse, digamos, en condiciones de hacer esa necesaria lectura total de todas las perspectivas posibles, lo que hará será acudir a una serie de pistas, de heurísticos que le ayuden a tomar la decisión. En ese sentido, la hipótesis de la credibilidad nos dice que normalmente la opinión pública en general, las personas, acudimos a figuras que nos son más creíbles en términos de cercanía ideológica, cercanía emocional, cercanía social. Entonces, ante la imposibilidad de contrastar las informaciones, pues tenderemos a creer más aquello que nos dice, por ejemplo, un periodista que para nosotros es confiable, porque tiene una trayectoria, porque tenemos una mayor cercanía ideológica o la perspectiva en la que plantea su información, o porque nuestro padre nos lo mostró y entonces tiene un valor afectivo que es indivisible en muchas ocasiones del valor profesional, o lo mismo, acudiremos, digamos, a una lectura más actual, a creernos lo que nos dice por WhatsApp nuestro cuñado, o nuestro hijo, o nuestro padre, porque creemos en él, ¿sí?
Lo mismo ocurre con la hipótesis del impacto afectivo, en el que nos dicen, bueno, además de la credibilidad, que tiene un alto valor, un alto impacto efectivo, lo que nos dice esta hipótesis del impacto afectivo es que normalmente, ante esta sobreabundancia de informaciones, no solo es que no podemos contrastar informaciones, sino que además no podemos leer todo lo que querríamos sobre lo que se nos informa acerca de la sociedad. Entonces, tenderemos también a priorizar en ese criterio noticioso aquellas noticias que tengan mayor impacto directo sobre nuestras afectividades. Entonces, todos estos valores de la desviación, de la negatividad, cobran sentido. Tal y como lo plantean, si nosotros titulamos de manera muy efectista una noticia, la teoría nos diría que será mucho más efectiva a la hora de influenciar a la opinión pública, porque primero la leerán antes que otras informaciones y al, digamos, tener tasado el tiempo, tener limitaciones muy fuertes en términos de tiempo y de interés y de dedicación, si leen nuestra noticia primero, tendremos muchas posibilidades de que no lean otras noticias que opinan contrario a lo nuestro. Entonces, de ahí la importancia de generar ese impacto afectivo. Peirce, en el año 2001, añadirá además otra explicación, la explicación de la influencia periférica, que nos dice de nuevo, ante estas condiciones de imposibilidad de contar con una opinión pública total, ¿sí? Interesada, contrastada, analítica, crítica, las personas normalmente acudirán no solo ya a cuestiones de impacto afectivo, de credibilidad, sino además a algunas pistas que tengan que ver con la influencia periférica de la noticia. Entonces, ya no es solo el presentar la información de esa manera, sino el adornarla con una serie de pistas alrededor de la información que nos ayuden a atraer la atención de estos públicos. Algo que será obviamente muy importante en estrategias actuales como las de la posverdad o la desinformación en términos de clickbait. Si se dan cuenta, ya ningún periódico, ninguna televisión, ninguna plataforma web titula sus noticias en términos de ética periodística. ¿Sí? Todo lo que les enseñe seguramente en la facultad, después a la hora de llegar a, sé que esto no será muy popular, pero es así, a la hora de llegar a las salas de redacción de los medios de comunicación, se darán cuenta que ya las salas de redacción no buscan titular la noticia en términos de resumir de la mejor manera, más sintética y más sencilla posible el contenido de la noticia, sino de generar mayor atracción para generar mayores entradas a sus noticias, en este caso a sus plataformas, y generar así pues, un clickbait que ayude en términos de mercadeo a posicionarse en el sector de la publicidad frente a otros medios de comunicación similares. Entonces, es un término, es una característica muy importante porque prevalece hoy en día, en términos de posicionamiento, cuáles son los medios que aparecen antes en los buscadores. Entonces, no es que de repente no tengan ética los medios de comunicación, sino que priorizarán, además de los valores éticos y deontológicos de la construcción de los valores noticiosos, otra serie de cuestiones que antes no tenían tanto sentido. Bueno, el framing o el encuadre noticioso, esa posibilidad que estábamos viendo aquí atrás de generar efectos sobre los consumidores o de generar cierta influencia, tendrá que ver con la selección de las noticias, el énfasis que se haga en ciertas noticias o en cierta información dentro de la propia noticia, la exclusión de ciertos actores o de ciertas informaciones dentro de la noticia y la elaboración que se ha desarrollado en torno a esa noticia. Hablaremos más detenidamente sobre esto en la próxima sesión, pero precisamente quería introducirles ahora digamos, la importancia de pensar en la construcción de la información sobre lo político a lo ciudadano a través de lo mediático en términos de relacionamiento. ¿Por qué es importante para la opinión pública pensar cómo los medios de comunicación construyen las noticias a través de las
múltiples informaciones que están sueltas en este espacio público, ¿sí? En relacionamiento. Piensen que tanto la ciudadanía como la esfera política generan informaciones obviamente interesadas, la mayoría de ellas porque son conscientes. Cuando no son conscientes, pues ya no, obviamente no podríamos decirlo, pero siendo así. Y no todas ellas, no toda la información que le interesaría a los políticos que llegue a la ciudadanía o a la ciudadanía que llegue a los políticos va a traspasar, ¿verdad?, esa barrera entre uno y otro bloque. Normalmente, históricamente, esa, digamos, selección la hicieron y la siguen haciendo los medios de comunicación. Es decir, pensemos que medios de comunicación se han ampliado en sus fronteras, ahora también podríamos trabajar en términos de redes sociales. La semana que viene pues hablaremos un poquito más en detenimiento sobre este tema. Hay tres tipos de relación bipolar que podríamos establecer entre estos tres actores grandes, digamos, en su conjunto, que nos hablarían de la relación que existe entre los medios y el público frente al sistema político. Entonces, la ciudadanía utilizaría los medios de comunicación para intentar incidir, digamos, introducir sus intereses como parte de los valores noticiosos y construir esa información, esos intereses en noticia que haga parte de la agenda o de la construcción de agenda y por tanto incidir en la toma de decisiones del público con los políticos, en este caso frente a los medios de comunicación, en la medida en que consideren que estos intermediarios adicionan, añaden ruido a la relación directa que existe entre la ciudadanía y los representantes políticos, o en último lugar, por aquí arriba, de los políticos con los periodistas o los representantes mediáticos, frente al público de una manera dual, es decir, peleándose por su favor, por intentar influir en su favor a la ciudadanía, a la opinión pública, en la medida en que, por ejemplo, exista una situación en la que los medios de comunicación no concuerdan con los representantes políticos, sea por términos de regulación, tenemos grandes ejemplos en América Latina sobre esto, sea, bueno, una serie de cuestiones que pueden hacer confrontarlos, o en otro sentido también ocurre mucho por el apoyo de, digamos, conjunto, es decir, frente a la ciudadanía en conjunción de los propios intereses tanto de la esfera política como mediática. Entonces, dependiendo de los intereses que se pongan en juego, tendremos un tipo de relacionamiento u otro. Esto puede ser un buen tema para hablarlo la próxima semana también y introducir a través de él las transformaciones que se dan dentro de digamos, dentro de los procesos de digitalización. Estas, digamos, bloques de acción y estas relaciones podríamos disgregarlas todavía mucho más e introducirlas en bloques o niveles político-administrativos, mediáticos y de los públicos o en diferentes lógicas de acción. Esto, como les digo, ya que llevamos prácticamente 35 minutos, pues bueno, podemos trabajarlo para la semana que viene, para que no sea muy conceptual la sesión de esta semana y dejarlo por ahora acá. Entonces, como siempre les digo, vean el vídeo, veanlo de nuevo si hace falta, revisen en la medida de lo posible los textos que están orientados a esta sesión y no se olviden de responder las preguntas del foro de esta semana. Recuerden que algunos todavía están pendientes. Si cuando estén viendo este vídeo alguno está pendiente, por favor que me escriba directamente a mí para poder gestionar la manera en la que podemos reorientar esa nota que ha quedado pendiente. En fin, no les quiero entretener más. Como les decía, la sesión de hoy era explicar un poco las condiciones históricas por las cuales la información se convertía en noticia y la noticia se convertía en posible influencia en la construcción de una agenda que incidía en la toma de decisiones. Esa es la relación clásica que se establece entre los medios de comunicación y la gestión de la opinión pública. La próxima semana veremos cómo se ha transformado esa relación y en qué medida los procesos de digitalización influyen
en nuevas formas de relacionamiento entre medios de comunicación, ciudadanía y representantes políticos. Y esas nuevas formas de intermediación, si tienen o no tienen consecuencias también en la transformación de las relaciones entre los diferentes bloques de acción, tal y como lo estábamos planteando. Lo intentaremos hacer además a través de ejemplos paradigmáticos que se han venido dando durante los últimos años y como siempre, en la medida de lo posible, pues a través de la discusión, del debate. Entonces, buenísimo si ustedes traen ejemplos de cómo se traduce esta construcción de agenda en la actualidad y cómo precisamente esas nuevas condiciones favorecen los escenarios de la posverdad y la desinformación. En fin, como les digo, eso será contenido para la próxima semana. De momento, quedémonos con esta explicación clásica, que seguro que no viene mal, porque no estoy tan seguro que todas y todos la conozcan, y es muy importante porque finalmente las dinámicas actuales siguen en gran medida los planteamientos de estos autores, de Macombs, de Shaw, de Iyengar, de Kinder, y digamos que las industrias culturales, como hemos dicho ya varias veces, podemos trabajar en mayor detalle, pues son sectores en general muy conservadores en la medida en que ponen altos niveles de capital en riesgo, porque no, con alta incertidumbre en las condiciones de valorización. Entonces, eso hace que en general los actores que hacen parte, los agentes que hacen parte de estas industrias sean muy conservadores. Y en las transformaciones a través de la digitalización, pues en gran medida procuran no transformar mucho las condiciones de producción, en este caso producción noticiosa. En fin, como les digo, no quiero seguir enredándome porque si no seguimos acá dándole al pico. Que tengan una gran semana, quedo muy atento a sus comentarios y a sus dudas, no duden en escribirme, yo estaré pendiente y les respondo lo antes posible. Muy buen resto de día, o sea, cuando vean el vídeo, y nos vemos el próximo jueves.